Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 4 del libro Los 100, escrito por Cass Morgan. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llega siendo un muy buen momento porque realmente vamos iniciando esta lectura, pero hoy es lunes y los lunes tenemos un par de actividades que nos ayudan a recordar en dónde nos quedamos y a retomar esta historia con un poco más de claridad. Eh, y en este sentido te presento el primer mapa de relaciones de esta historia, que quedó bastante bonito. Probablemente en los próximos capítulos se arruine y espero que que pase, pero vamos a explicar un poquito para los que son nuevos. Y es que por aquí vamos a tener a todos los personajes que han sido recurrentes o que han participado de una manera importante en la historia, o que los han mencionado mucho, o que parece que van a tener algún impacto a futuro. Como puedes ver, no hay un criterio particularmente estricto sobre qué personajes pueden estar aquí o no, así que si a ti se te ocurre alguna relación, te invito a que me la dejes aquí abajo en los comentarios para que lo podamos ir agregando. Al primer personaje que tenemos es a Clark, que es a quien, bueno, la primera persona que vimos como su historia, su narración, y pues por eso está en el medio, pero en realidad no tiene como más allá. Por acá tenemos a Wells, que fue la segunda persona que leímos. Y por acá tenemos a Bellamy, que también es como que el tercer personaje que nos ha narrado, del que hemos visto su punto de, de partida en esta historia. Y acá tenemos a Octavia, que nos mencionan que es su hermana pequeña. Por eso es que están conectados con esta línea de color negro. Además, Wells nos menciona que tiene cierta como interés, de hecho va a dejar toda su vida por ella, así que por eso es que está en una línea rosita, para que nos ayude a recordar que pues ahí hay como ciertas intenciones. Y por último tenemos a Yaja, que es como el canciller, creo que lo llamaron, o al menos el que tiene el poder. Eh, no hemos como conocido más sobre él, pero parece ser que va a ser importante porque al final es quien ha estado como visitando a los personajes o quien al final impone los castigos. Entonces, eso por una parte. Y al menos en estos tres personajes, nosotros podemos ver que tienen un 100 en el, como al lado de su nombre. Y es que según lo que nos contaron o los que nos estuvieron compartiendo, ellos tres fueron tres de los 100 mm, no voy a decir maleantes porque no lo son. Los tres de los 100 infractores, creo que eso queda mejor, que van a ser enviados a la Tierra en una misión de exploración. Realmente no sabemos mucho sobre esta misión, pero pues por eso es marcado con los 100. Y Bellamy, yo sé cómo van a decir, pero Bellamy también va a ir, o al menos lo va a intentar. Sí, pero no es parte de este grupo de los 100 o los primeros. Bueno, este grupo que están mencionando. Y creo que eso va a ser importante porque al menos hasta ahora no tiene la pulsera que va a estar como monitoreando sus signos que nos habían comentado. Y tal vez esto pues traiga como consecuencias a largo plazo. Entonces, esto es lo que a mí se me ocurrió de lo que hemos leído, pero si a ti se te ocurre cualquier otra relación a lo largo de cualquier capítulo, siempre me lo puedes dejar en los comentarios para que lo consideremos para la siguiente actualización, porque sí, esto se va a ir actualizando semana a semana. Y la segunda actividad que traigo contigo es el vocabulario, que yo sé que a veces las traducciones no son lo más sencillo de leer y también a veces las palabras se vuelven bastante específicas que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, o un significado puede cambiar por completo nuestra visión sobre la historia. Y es por eso que cada semana yo voy a traer tres palabras donde vamos a poder entender un poquito mejor lo que está pasando. Y la primera de esta semana es alegato, que se dice de un argumento, discurso o lo que sea que hagas a favor o en contra de alguien o algo. Eh, ya si nos vamos a la parte como del derecho, es un escrito en el cual el abogado expone las razones que sirven a su cliente para impugnar o como enfrentar a la otra parte, entonces, o como a las
razones de la otra parte. Entonces, podemos entender una parte un poco más legal, pero recordemos también que todos nuestros personajes han tenido cierta situación con la justicia y por eso no son libres. Entonces, creo que por ahí va el uso de esta palabra. La segunda palabra es desmadejado, que es la forma en la que Bellamy se imagina el cuerpo de Octavia cuando lleguen a la Tierra. Y cuando se utiliza para hablar de una persona, significa que se siente con flojedad o quebrantamiento en el cuerpo. Recordemos que mencionaron un invierno nuclear, así que mm, probablemente no la considere que vaya a seguir teniendo más días, si sabemos a lo que nos referimos. Eh, no nos vayan a bloquear este video. Y la tercera palabra que tenemos el día de hoy es escamotear, o bueno, escamoteaba, pero viene del verbo escamotear, que significa dicho de un jugador de manos, o como persona hábil con las manos, que hace que desaparezcan a la vista las cosas que maneja. Pero si nos vamos a un siguiente significado, podría ser que roba o quita algo con agilidad y astucia. Recordemos que según Bellamy, eh, no está permitido tener hermanos y pues él tenía que escamotear algunas cosas, así que yo creo que va más en el segundo sentido o en el segundo significado. Así que, pues sí, creo que eso nos deja un poquito más claro cuál es la situación con todos nuestros personajes y por supuesto que si hay alguna palabra que a lo largo de las lecturas no sea tan clara o no la entendemos, no te preocupes, es completamente normal y me la puedes hacer saber aquí en los comentarios o por un mensaje directo y iremos revisándolo semana a semana. Así que una vez dicho eso, te recuerdo las recomendaciones que son: uno, te enfoques en la lectura, ya sea utilizando audífonos, utilizando el video como apoyo, incluso me han contado algunos que utilizan los dos, e incluso como otros dispositivos, como ponerlo en la televisión o en alguna de estas como de transmisión para poderlo ver con mayor comodidad. La segunda es que traigas alguna botana, alguna bebida y te encargues de estar en un lugar cómodo. Yo me encargo del resto. Y por supuesto que siempre agradezco tu apoyo para compartir este video con otras personas o para invitarlas a que lo vean en el mismo dispositivo que tú y me vayan dejando comentarios y reacciones. Así que una vez dicho esto y para no perder más el tiempo de esta interesante historia, ¿qué te parece si comenzamos con este capítulo? Bienvenidos. Gracias. Comenzamos. Capítulo 4. Glass. Glass acababa de ajustarse el arnés cuando oyó un revuelo procedente del exterior. Los guardias rodeaban a dos figuras apostadas junto a la entrada de la nave. El lío de uniformes les impedía ver con claridad lo que estaba pasando, pero atisbó una manga verde por aquí, un poco de pelo gris por allá y alguno que otro destello metálico. Luego, la mitad de los guardias se arrodilló para apuntar, y Glass pudo ver por fin la escena al completo. Un chico había tomado como rehén al canciller. ¡Todo el mundo atrás!, gritó el captor con voz temblorosa. Iba de uniforme, pero no era un guardia, ni mucho menos. Llevaba el pelo demasiado largo para lo que dictan las normas. La chaqueta le quedaba estrecha y sostenía la pistola con la torpeza de alguien que no había manejado un arma en su vida. Nadie movía un dedo. ¡He dicho! ¡Atrás! El sopor que le había invadido durante el largo paseo desde la celda hasta la plataforma de lanzamiento se esfumó como un cometa de hielo que cruza el cielo junto al sol, dejando detrás de sí una estela de esperanza. Ella no debería estar allí. No podía fingir que estaba a punto de protagonizar una misión histórica. En cuanto la cápsula se desprendiese de la lanzadera, el corazón de Glass se rompería en pedazos. Esta es mi oportunidad, pensó de repente, presa del terror y la emoción. Se desabrochó el arnés y se puso en pie. Algunos prisioneros se dieron cuenta, pero casi todos estaban pendientes del drama que se desplegaba en la rampa. Corrió al otro extremo de la nave, donde una segunda rampa conducía a la plataforma de embarque.
¡Me voy con ellos!, gritaba el chico dando un paso hacia la puerta, arrastrando al canciller consigo. ¡Me voy con mi hermana! Un silencio de estupefacción cayó sobre la plataforma de embarque. Hermana. La palabra despertó un eco en la mente de Glass, pero sin darle tiempo a procesar su significado. Una voz conocida la arrancó de sus pensamientos. ¡Dejen que se vaya! Glass echó un vistazo al fondo de la nave y se quedó de piedra, atónita de ver allí a su mejor amigo. Por supuesto, había oído los absurdos rumores de que Wells había sido confinado, pero no les había prestado atención. ¿Qué hacía allí el hijo del canciller? Mirando los ojos grises de Wells, que observaban atentamente a su padre, adivinó la respuesta. Había seguido a Clark. Wells haría cualquier cosa por proteger a sus seres queridos. A Clark por encima de todo. En aquel momento sonó un chasquido ensordecedor. Un disparo y un resorte estalló en el interior de Glass. Sin pararse a pensar, ni siquiera a respirar, cruzó la puerta a la carrera y remontó la rampa como una exhalación. Sin ceder al impulso de mirar atrás, Glass echó la cabeza y corrió como nunca en su vida lo había hecho. Había escogido el momento justo. Los guardias se quedaron petrificados por un instante, como si el eco del disparo los hubiera paralizado. Al cabo de un segundo la vieron. ¡Preso en fuga!, gritó uno y los demás se volvieron rápidamente hacia ella. El veloz movimiento activó en ellos los instintos que les habían grabado a fuego durante los entrenamientos. Daba igual que ella fuera una chica de 17 años. Estaban programados para pasar por alto la vaporosa melena rubia y los grandes ojos azules que solían inspirar en la gente el deseo de protegerla. Solo veían a un recluso, que intentaba escapar. Glass se abalanzó hacia la puerta, sin escuchar los gritos de ira que se alzaban a su paso. Con el pecho a punto de estallar y resollando sin aliento, recorrió como una bala el pasadizo que conducía de vuelta a Fénix. ¡Tú! ¡Detente!, vociferó un guardia, cuyas pisadas resonaban tras ella, pero Glass no hizo caso. Si corría lo bastante y si por una vez en su vida tenía un golpe de suerte, volvería a ver a Luke. Y tal vez, solo tal vez conseguiría que la perdonase. Jadeando, Glass avanzó entre los traspiés por un pasillo flaqueado de puertas desnudas. Le falló la rodilla derecha y se apoyó en la pared para recuperar el equilibrio. El pasillo se empezaba a emborronar ante sus ojos. Volvió la cabeza y distinguió la forma de un conducto de ventilación. Glass introdujo los dedos en una de las rendijas y empujó. Nada. Con un gemido volvió a intentarlo. Aquella vez la rejilla de metal cedió. La abrió y descubrió al otro lado un túnel oscuro y estrecho repleto de cañerías envejecidas. Glass se encaramó a la breve cornisa y se arrastró sobre el estómago hasta tener espacio suficiente para subir las rodillas. Notaba el frío de metal contra la piel ardiente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, reptó hacia el interior del túnel y cerró la rejilla. Aguzó el oído, atenta a cualquier señal de perseguidores, pero no oyó gritos ni pisotones, solo el desesperado latido de su corazón. Glass parpadeó para escudriñar la intensa penumbra y hacerse una idea de dónde estaba. Y el exiguo pasillo se extendía a ambas direcciones, cubierto por una gruesa capa de polvo. Debían de ser los conductos originales de ventilación, construidos antes de que la colonia diseñara nuevos sistemas de circulación y filtración de aire. Glass ignoraba a dónde llevaban, pero tenía pocas opciones. Empezó a avanzar a rastras. Tras lo que le pareció una eternidad, con las rodillas entumecidas y las manos ardiendo, llegó a una bifurcación. Si el sentido de la orientación no le fallaba, el túnel de la izquierda debía de conducir a Fénix, y el otro debía de discurrir en paralelo al puente estelar, hacia Walden, hasta Luke. Luke, el chico que amaba, al que había tenido que abandonar hacía ya muchos meses. La persona a la que le había dedicado hasta su último pensamiento mientras estuvo confinada, cuyo abrazo ansiaba tan desesperadamente que a menudo creía notar sus brazos alrededor del cuerpo. Respiró a fondo y torció a la derecha, sin saber si se dirigía a la libertad o a una muerte segura. Diez minutos después, Glass salió sin hacer ruido del conducto de ventilación y se dejó caer al suelo.
Dio un paso hacia adelante y tosió cuando una pelusa revoloteó frente a ella antes de pegársela a la piel sudada. Estaba en una especie de almacén. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, unos dibujos se perfilaron en la pared. Inscripciones, comprendió Glass. Dio unos pasos más y abrió los ojos como platos. Había mensajes grabados en los muros. Descansa en paz. In memoriam. De las estrellas a los cielos. Estaba en la cubierta de Cuarentena, la zona más antigua de Walden. Cuando una guerra nuclear y biológica amenazó con destruir la Tierra, el espacio se consideró la única opción viable para aquellos que habían tenido la suerte de sobrevivir a las primeras fases del cataclismo. De algún modo, algunos supervivientes infectados consiguieron colarse en las cápsulas de transporte, pero se les negó la entrada a Phoenix y los dejaron morir en Walden. Actualmente, al primer síntoma de enfermedad, el infectado debía guardar cuarentena, apartado del resto de la población vulnerable de la colonia, de los últimos representantes de la raza humana. Con un escalofrío, Glass trotó hacia la puerta, rezando porque el óxido no lo hubiera sellado. Comprobó, aliviada, que la puerta se abría con un chirrido y echó a correr por el pasillo. Se quitó la chaqueta empapada de sudor, vestida con una camiseta blanca y los pantalones del uniforme de los prisioneros. Podía pasar por una trabajadora, por alguien del personal de limpieza, quizá. Echó un vistazo nervioso a la pulsera que llevaba en la muñeca. No estaba segura de si ya funcionaba o si estaba diseñada para enviar datos solo desde la Tierra. En cualquier caso, tenía que encontrar la manera de deshacerse de ella lo antes posible. Aunque evitara las entradas protegidas por escáneres de retina, todos los guardias de la colonia la estarían buscando. Solo tenía una esperanza: que dieran por supuesto que volvería a Phoenix. Nadie imaginaría a dónde se dirigía. Remontó la escalera principal de Walden hasta llegar a la entrada de la unidad residencial de Luke. Torció por el pasillo que conducía a su vivienda y redujo el paso mientras se secaba las sudorosas palmas en el pantalón, más nerviosa que cuando estaba en la nave. ¿Qué diría Luke cuando la viera aparecer en su casa después de 9 meses sin saber nada de ella? Pero no tenía nada que decir. A lo mejor, nada más verla hacía callar a Glass con un beso. Con suerte, dejaría que sus labios hablaran por él, que le dijesen que todo iba bien, que estaba perdonada. Glass echó un vistazo por encima del hombro y cruzó la puerta a hurtadillas. No creía que nadie lo hubiera visto, pero debía llevar cuidado. Era de muy mala educación marcharse de una ceremonia de emparejamiento antes de la bendición final. Pero Glass no creía que pudiera soportar ni un minuto más sentada junto a Cassius, aquel depravado de mente sucia y aliento aún más asqueroso. Le recordaba a Carter, el pervertido con el que compartía piso con Luke, y que solo mostraba su verdadera cara cuando Luke estaba fuera de guardia. Glass subió la escalera que conducía a la cubierta observatorio, cuidando de recogerse la orilla del vestido para no tropezar. Había sido una tonta malgastando tantos créditos en los materiales del vestido. Un retal de lona que Glass, con mucho trabajo, había transformado en un vestido de noche plateado. ¿Por qué tanto derroche si Luke no estaba allí para admirarlo? Odiaba pasar el rato con otros chicos, pero su madre no la dejaba asistir a ningún acto social a menos que fuera en pareja. Y, por lo que ella sabía, su hija no salía con nadie. Su madre no entendía por qué Glass no había pescado a Wells, por más que su hija le explicase que a Wells y a ella solo los unía una buena amistad. La madre siempre suspiraba y murmuraba que, si no espabilaba, el día menos pensado se lo quitaría a cualquier científica zarrapastrosa. Glass, en cambio, se alegraba de que Wells se hubiera fijado en la hermosa Clark Griffin, por muy arisca que fuera. Le habría encantado poder decirle la verdad a su madre, que estaba enamorada de un chico guapo y brillante que jamás podría acompañarla a un concierto o una ceremonia de emparejamiento. ¿Me concede este baile? Glass dio un respingo y se dio media vuelta. Cuando sus ojos se toparon con aquella mirada oscura que también conocía, sonrió de oreja a oreja. ¿Qué haces aquí?, cuchicheó, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. No podía permitir que los chicos de Fénix te acaparasen, dijo Luke.
Dio un paso atrás para admirar el vestido de Glass. Sobre todo si estás tan guapo. Si te atrapan te vas a meter en un buen lío. Lo sabes, ¿verdad? Que lo intenten. Luke la tomó por la cintura con ambos brazos. Cuando la música del piso inferior se animó, lo hizo girar en el aire. ¡Bájame!, le ordenó Glass, medio en susurros, medio riendo, a la vez que le golpeaba el hombro en plan de broma. ¿Es así como tratan las damas a sus admiradores?, le preguntó él, con una horrible imitación del acento de Fénix. ¡Vamos! No, no deberías estar aquí. Le tomó la mano y soltó una risita. Luke la trajo hacia sí. ¿Debo estar donde tú estés? Es peligroso, repuso ella con voz queda, ofreciéndole los labios. Él sonrió. Pues nos aseguraremos de que valga la pena. Luke la tomó por las mejillas y la besó. Justo cuando Glass iba a llamar por segunda vez, la puerta se abrió. El corazón le brincó en el pecho. Allí estaba, con su cabello rubio ceniza y los ojos casi negros, tal como los recordaba y como se le apareciesen en sueños cada noche durante el confinamiento. Él la miró boquiabierto. Luke, musitó. La emoción acumulada durante los 9 meses amenazó por desbordarla. Se moría por contarle lo que había pasado, explicarle por qué había roto con él y luego se había esfumado, confesarle que había pasado hasta el último minuto de aquella larga pesadilla pensando en él, decirle que jamás había dejado de amarlo. Luke, repitió, y una lágrima cayó solitaria por su mejilla. Después de haberse derrumbado tantísimas veces en la celda, susurrando el nombre de Luke entre sollozos, le parecía irreal tenerlo allí, delante, en carne y hueso. Pero antes de que pudiera expresar en palabras aquel remolino de pensamientos, otra figura apareció en el umbral. Una chica de pelo rojizo y ondulado. ¿Glass? Glass hizo esfuerzos por sonreír a Camille, la amiga de infancia de Luke, cuya relación con él era tan estrecha como la de Glass con Wells. Y ahora estaba allí, en la habitación de Luke. ¿Cómo no?, pensó Glass con amargura. Siempre se había preguntado si entre ellos dos no habría algo más de lo que Luke admitía. ¿Quieres entrar?, le preguntó Camille en un tono demasiado educado. Apretó la mano de Luke y Glass se sintió como si fuera su corazón lo que apretaba. Mientras ella estaba confinada, rabiando de tanto que añoraba a Luke, él se había dedicado a buscar a una sustituta. No hace falta, rehusó Glass casi sin voz. Aunque encontrara las palabras, no tenía sentido decirle la verdad a Luke. Al verlo junto a Camille, comprendió que había sido una boba al llevar las cosas tan lejos, al arriesgar tanto, solo para reencontrarse con el chico que había estado pensando en otra. Solo pasaba a saludar. ¿Solo pasabas a saludar? Después de casi un año sin responder mis mensajes, ¿se te ha ocurrido pasar a visitarme? Él ni siquiera intentaba disimular lo enfadado que estaba, tanto que Camille le soltó la mano. La sonrisa de la pelirroja se convirtió en una mueca. Ya lo sé, yo lo siento, los dejo. ¿A qué viene esto?, preguntó Luke. Intercambió una mirada con Camille, y Glass, además de una tonta de remate, se sintió terriblemente sola. No es nada. Ya hablaremos. Ya me pasaré. Esbozó una sombra de sonrisa e inspiró profundamente, cogiendo fuerzas para obligar a su cuerpo, que se negaba a separarse de Luke, a marcharse. Se dio media vuelta, pero entonces vio de reojo la figura de un agente uniformado. Ahogó una exclamación y volvió la cara justo cuando el guardia posaba por su lado. Luke apretó los labios y se quedó mirando al infinito. Estaba leyendo un mensaje en su registro de córnea, comprendió Glass, y a juzgar por su expresión, la información se refería a ella. Él abrió los ojos como platos, sorprendido primero y luego horrorizado. Glass, has estado confinada, dijo con voz ronca. No era una pregunta. Glass asintió.
Luke la miró fijamente un instante. A continuación suspiró y le posó una mano en la espalda. Ella notó la presión de los dedos a través de la fina tela de la camiseta y, aunque se ahogaba de angustia, el contacto la hizo estremecer. «Ven», dijo él empujándola hacia adentro. Camille se hizo a un lado enfurruñada y Glass entró en el piso a trompicones. Luke cerró la puerta rápidamente. La pequeña vivienda estaba a oscuras. Luke y Camille no tenían la luz encendida a su llegada. Glass procuró no pensar en lo que aquello implicaba mientras veía a Camille sentarse en el sillón de la bisabuela de Luke había encontrado en el intercambio. Glass cambió de postura. No sabía dónde sentarse. Por alguna razón, saber que era la exnovia de Luke la hacía sentirse aún más rara que su condición de fugitiva. Había tenido 6 meses de confinamiento para acostumbrarse a la idea de lo que había abierto un expediente criminal, pero nunca se había imaginado que algún día estaría en casa de Luke sintiéndose como una extraña. ¿Cómo has conseguido escapar? Glass guardó silencio. Llevaba todo el encierro imaginando lo que diría Luke si alguna vez volvía a verlo. Y ahora que por fin lo tenía delante, los discursos que tanto había ensayado le parecían inconsistentes y egoístas. Él estaba bien, saltaba a la vista. ¿Por qué decirle la verdad? De no ser para recuperarlo y sentirse menos sola. Por fin, con voz temblorosa, Glass le contó rápidamente la historia de los 100 y su misión secreta, la aparición de aquel chico que había tomado al canciller como rehén y la persecución. Pero sigo sin entenderlo. ¿Por qué te confinaron? Luke echó una ojeada a Camille, que había dejado de disimular y ahora escuchaba muy atenta. Incapaz de mirarlo a los ojos, Glass desvió la vista mientras su mente buscaba una excusa a toda prisa. No se lo podía decir. Ya no, sabiendo que él lo había olvidado. No, si era tan evidente que los sentimientos de Luke habían cambiado. No te lo puedo contar. No lo entiende. No pasa nada. Has de claro que hay muchas cosas que no puedo entender, le interrumpió él, enfadado. Por una milésima de segundo, Glass se arrepintió de no haberse quedado en la nave en compañía de Clark y Wells. Aunque estaba con el chico que amaba, dudaba mucho que en la inhóspita tierra llegara a sentirse tan sola como en aquel momento. Y ese fue el final del capítulo número 4 del libro de los 100, escrito por Cass Morgan. Y parece ser que ese es otro de los viajeros que vamos a tener que agregar en el mapa de relaciones. Así es esto. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿qué pudo haber hecho Glass para ganarse un confinamiento? Ya nos dijeron que algo muy público lleva a los hijos como de altos mandos a la cárcel. Eh, de Clark no sabemos exactamente qué fue lo que cometió, pero parece ser que es muy, muy grave. Eh, Bellamy sabemos que quiere ir, pero no fue capturado. Así que hay forma de salvarte, supongo. De Octavia tampoco sabemos qué fue lo que hizo. Y de Glass solo sabemos que tiene algo que ver con tal vez Cassius. Aunque por ahora ya nos han dejado ver un poquito que hay como diferentes naves que podrían ser como países, no sé, em, ciudades, el equivalente. Y probablemente eso implica que hay muchas leyes como para no intercambiar o no cruzar ciertas fronteras. No sé, eso va a pasar en muchos libros, en la selección. ¿Qué otros libros hemos leído parecidos? En La princesa que hablaba con el viento. En
tejedoras de destinos. No sería el primer mundo donde el cruce entre como ciudades es un poco complicado. Así que yo creo que Glass fue confinada por algún cruce como ilegal para ver a Luke. Y Cassius la delató. Mm, no sé, eso es lo que a mí se me ocurre. Pero si se te ocurre alguna otra cosa, no olvides dejármela aquí abajo en los comentarios para que veamos en algunos capítulos quién fue quien se acercó más a el crimen de Glass. Por supuesto que no olvides activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que, aunque va iniciando, parece ser que va a tomar un giro bastante interesante, sobre todo si vemos que en la portada las personas están cayendo del cielo. Eso me preocupa porque van a viajar en una nave, así que podría hablar de cualquier clase de tragedia que yo prometo no leer hasta estar aquí, pero tienes que prometer que vas a estar conmigo en los siguientes capítulos. Todos estos videos se quedan guardados en una lista de reproducción para que así no te pierdas de nada de esta historia y puedas asegurar que nos vas siguiendo el hilo. Ya sea porque no la puedes ver en el momento o porque quieres volver a revivir alguna parte de esta historia para entender mejor los detalles. Y por supuesto, estas lecturas no son la única forma de viajar al mundo de la literatura conmigo, ya que este mes vamos a estar leyendo La Hora Azul de Paula Hawkins en el Club de Lectores en Rizo. De hecho, vamos a hacerlo en 3 semanas. Es un libro particularmente largo. Y de hecho, esta semana esta es nuestra meta, leer como todas estas hojas. Ya vemos muchos emocionados por regresar a los libros este año. Pero por supuesto que el club está abierto los 365 días del año. Te puedes unir en cualquier momento y puedes ir conviviendo con otros viajeros lectores. Así que una vez dicho esto, solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa verse siempre a tu rincón para leer. Nos vemos el miércoles. Bye. Adiós.